Les estoy saludando. Tengo desafortunadamente hoy un problema de internet muy complicado que estamos tratando de resolver. Mientras tanto, tenemos un plan B para el panel. Nosotros les vamos a presentar las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas. El profe Álvaro Gaitán, bienvenido. La profe Astrid Rivera, bienvenida también. La profe Paola Barato y Pablo Correa, que nos va a estar acompañando, moderando un poco la conversación. Y como les digo a todos los que están conectados entre nosotros por problemas de internet en este momento, les vamos a enviar un vínculo, un link, en donde les pedimos que desde cada uno de sus computadores reproduzcan estos 40 minutos de presentaciones. Cada uno de los profes más o menos tiene unos 12 a 13 minutos de presentación y son las 5:10, digamos que comencemos como a las 5:11, nos veríamos aquí a las 6 de la tarde en esta misma sala, no se desconecten, nadie se desconecte por favor, solamente cierren sus micrófonos. Pablo, pues buenas tardes a todos. Como dice Zuli, ella tiene problemas de internet. Entonces, Pablo, yo creo que pues mientras los que están obviamente observando el video, nosotros vamos presentando a quién tenemos de invitados hoy. Si les parece, obviamente, mientras nos quedan los 2 minutos para poder ver el video, pero de pronto podamos hacer algo de resumen de lo que de pronto nos van a conversar, ¿cierto? ¿Te parece, Pablo? Claro, Lorena, bueno, pues buenas tardes Vale. a todos los que se sumaron hoy a esta conversación y dejaron un rato el fútbol al lado y prefirieron la biotecnología, que realmente puede ser el futuro de este país. Entonces, sí, mientras yo quisiera presentarles a los tres conferencistas que tenemos hoy, voy a comenzar por Paola Barato. Paola es patóloga veterinaria, por si alguno de los que está conectado nunca había pensado que podía tomar ese rumbo su vida. Es especialista en acuicultura y doctora en biotecnología de la Universidad Nacional. Pues el área en la que ha investigado una buena parte de su trayectoria profesional, Paola, es la microbiología, la patobiología de las enfermedades infecciosas. Y justamente si no entendieron de qué se trata esa palabra glicobiología, es justamente lo que ella nos va a contar en esta charla. Es consultora de la FAO, es el brazo que se dedica a la agricultura y los alimentos en el mundo de la Organización de Naciones Unidas, y ha trabajado pues, en distintos países, no solo aquí en Colombia, sino en México, Costa Rica, Perú y Chile. También ha sido perito en procesos legales que tienen que ver con maltrato animal, con delitos ambientales ante la Fiscalía General de la Nación. Trabajó en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA, ¿no? Que es un centro de investigación central en estos años en Colombia. Como profesora, pues ha dirigido tesis de doctorado y maestría en varias universidades. Fue socia fundadora de CorpaVet y hace 4 años de Molecular Vet SAS. Y esto es importante porque aquí se va a conectar la investigación que ella hace con la innovación y con la creación de empresas, que son bases, pues, empresas de base científica y tecnológica. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya se hicieron una idea. Es esta persona que nos acompaña y nos va a contar unas cosas muy interesantes de la biotecnología. Les presento también a Astrid Rivera. Astrid es investigadora junior de Colciencias, es médica veterinaria, se terminó su carrera en la Universidad Nacional y luego hizo una maestría y un doctorado en nutrición animal en la Universidad Estadual Paulista en Brasil. Allí pues, estuvo trabajando con un grupo de investigación en evaluar alimentos y exigencias nutricionales para animales. Nos va a hablar también de esto en su charla. Fue becada por Colciencias en la convocatoria Es Tiempo de Volver, que trataba de repatriar como a cerebros fugados, así que aquí tenemos una cerebro fugado que regresó a casa. Hizo su estancia postdoctoral en la Universidad Nacional de Medellín, en el Departamento de Producción Animal. Y ha sido docente de varias universidades. Es asesora en nutrición de mascotas en el contrario Mi Mascota Consentida. Entonces, pues, Astrid. Y por último, les quiero presentar a Álvaro Gaitán Bustamante. Álvaro es microbiólogo de la Universidad de los Andes, luego hizo su doctorado en fitopatología en la Universidad de Cornell en Estados Unidos y ha estado vinculado a CENICAFE, que es un centro de investigación muy importante
para Colombia y para su economía, porque es allí donde se han realizado buena parte de las investigaciones relacionadas con un cultivo pues estrella en nuestro país. Hace 31 años trabajé Álvaro haciendo la esa investigación. Hay alguien que está por ahí escribiendo y Lorena, tal vez tu micrófono lo estamos ¿Es el escuchando. mío? Sí. Álvaro, desde 2016 ha ocupado el cargo de director de investigación científica y tecnológica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y desde allí orientando pues las investigaciones que hacen cerca de 60 científicos de Cenicafé. Entonces, bienvenido Álvaro también. Bueno, entonces vamos a comenzar con estas presentaciones que les prepararon nuestros tres invitados y bueno, las disfrutan al final de esto, pues va a empezar la conversación donde tienen la oportunidad de hacernos preguntas, de hacerle preguntas a todos nuestros invitados y bueno, conversar sobre un área tan importante para Colombia. Entonces, bueno, Astrid, quedamos ahí en tus manos para ver los videos. Hola, soy Paola Barato, médica veterinaria, especialista en acuicultura y doctora en biotecnología, y hoy quiero compartir con ustedes cómo ha sido parte de la construcción de mi proyecto de vida como empresaria científica. Vamos a hablar de glicoinhibidores de adherencia bacteriana. Esto en términos generales, ¿qué es? Azúcares que inhiben la adherencia de la bacteria a las células, impidiendo así que se desarrolle la enfermedad. Por eso he llamado a esta conferencia una dulce atracción, porque como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, las bacterias sienten una afinidad especial por estos azúcares y nosotros aprovechamos ese mecanismo para inhibir esa interacción y evitar que se suceda la enfermedad. Para iniciar entonces, los virus, las bacterias, las células eucariotas, tienen una gran diversidad de azúcares disponibles en su superficie para diferentes funciones, tanto de su metabolismo, de su funcionamiento normal, como en este caso para hacer la interacción al inicio de la infección. Para ser honestos, cuando yo inicié mi trabajo de doctorado, realmente no creí que fuéramos a llegar a encontrar una vía específica o una interacción específica que pudiéramos bloquear para evitar la infección, porque este mundo es muy complejo, tiene demasiadas interacciones. Entonces, lo que hice fue resolver rápidamente los requisitos que requería el programa doctoral para obtener el título y luego poder concentrarme de lleno en este mundo apasionante para poder, pues, saber a dónde podíamos llegar con la información. Pues así las cosas, nuestra pregunta de investigación fue, ¿cómo hacemos para entender esa interacción entre bacteria y célula y cómo la bloqueamos para que no haya enfermedad? Iniciamos estudiando la glicobiología de las bacterias. La glicobiología, pues la biología de los azúcares. Y las bacterias utilizan los azúcares para diferentes funciones. Una, pues claramente como una fuente de energía para la proliferación, la reproducción. Otra, como una fuente de metabolitos dentro de sus funciones fisiológicas. Y otra es que a través de proteínas que están en la superficie de las bacterias hagan interacción con azúcares de la superficie de las células del huésped y se genere ese primer paso de adherencia. De la misma forma, desde el huésped, llámese mamífero, ave, pez, insecto, en fin, las células eucariotas, en la membrana celular existen varias moléculas que hacen interacción entre proteínas y azúcares y que conforman moléculas que ayudan o que permiten o la interacción bacteriana o también algunas funciones de estas células. Parte de estas moléculas son los proteoglicanos, las glicoproteínas, algunas de ellas adheridas a la membrana, otras libres solubles, como aquellas que forman el moco del tracto respiratorio o el moco del tracto gastrointestinal, y otras que se reservan al interior de las células para cumplir funciones de interacción celular. Ya desde el punto de vista de la infección, pues esta interacción puede suceder a través de lectinas, es decir, proteínas que tienen afinidad por los carbohidratos, que pueden estar en la superficie de la bacteria e interactuar con los carbohidratos de la superficie de las células del hospedero. En este caso, esquematizado como si fuese una célula del intestino con sus microvellosidades. Esta interacción entonces lleva al primer paso de adherencia. Esa interacción puede suceder también, digamos, en la vía contraria, es decir, que el azúcar esté sobre la bacteria y que la lectina esté sobre la superficie del epitelio y también suceda la adherencia.
Una vez que la bacteria se adhiere, ya puede invadir y empezar la infección. Entonces, teniendo claro que estas moléculas, azúcares, carbohidratos y lectinas mediaban esa interacción, empezamos a utilizar un modelo de infección en peces para poder descubrir la vía metabólica y glicobiológica de la patobiología de la enfermedad. Entonces, les voy a hablar sobre el Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae es una bacteria, la llamamos un coco por su forma redondeada, que forma cadenas, como se ve en esta figura, esta microfotografía. Es un coco gram positivo y es el único miembro del grupo B de los estreptococos. Y aquí un dato interesante. Esta clasificación de los estreptococos por grupos y por serotipos capsulares fue desarrollada desde 1933 por la doctora Rebecca Lansfield, toda una pionera desde su época como mujer científica, y esa clasificación hoy en día sigue vigente. El Streptococcus agalactiae afecta no solo a los peces, sino también a un amplio rango de hospederos, entre ellos los humanos. En los neonatos causa una enfermedad que llamamos de inicio temprano durante la primera semana de vida, con una neumonía severa que puede llevar a la muerte, y otra de inicio tardío, usualmente durante el primer mes de vida, con bacteremia, septicemia, meningitis y también la muerte. Lo que sabemos hasta el momento es que el estreptococo coloniza el canal del parto y cuando el bebé nace, se infecta y desarrolla la enfermedad. Por eso hoy en día a las mujeres que están en gestación se les hace una evaluación microbiológica del canal del parto y si tienen Streptococcus agalactiae se hace un tratamiento antes para evitar la infección del bebé. También afecta a mujeres embarazadas y adultos principalmente inmunocomprometidos. Otra especie en la que el Streptococcus causa enfermedad es en la tilapia. La tilapia es la segunda especie de peces más producida en el mundo. Varias especies de Streptococcus pueden causar estreptococosis, pero el Streptococcus agalactiae es el más común. Y desde el punto de vista industrial tiene un impacto muy importante porque infecta animales al final del ciclo de producción, cuando ya se ha hecho toda la inversión, con unas mortalidades muy severas y como vemos en esta fotografía, afecta mucho el ojo, el encéfalo y el corazón también. Esta enfermedad es la más importante, la enfermedad bacteriana más importante de la industria de la tilapia en el mundo. En Colombia, la industria de la tilapia es un sector que exporta a los principales mercados internacionales, a Europa y a Estados Unidos. Tenemos unos sistemas de calidad de alto nivel. Esta es una foto en la represa de Betania en el Huila de los sistemas de producción en jaulones y en estanques de la tilapia. Y es una industria de la que particularmente como colombiana me siento muy orgullosa. Los estreptococcus que infectan a las tilapias en nuestro país no infectan a los humanos, lo cual hace que los productos que nosotros sacamos son inocuos, son completamente seguros para el consumo humano y eso también nos genera una competencia importante en relación con el mercado mundial. ¿Y cuál es la razón? En este esquema vemos la estructura del genoma, quiero representar aquí en esta línea de arriba la estructura del genoma de los Streptococcus agalactiae que infectan humanos y la última que infectan bovinos, y en el centro el Streptococcus agalactiae que infecta peces. Lo primero que llama la atención es que el que afecta a los peces es más pequeñito, tiene menos nucleótidos, y la razón de esto es que liberó un poco de material genético que no necesitaba para adaptarse al ambiente acuático y dentro de esa liberación de material genético eliminó unas proteínas de superficie que son las que le permiten a los Streptococcus agalactiae de los humanos adherirse a las células de los humanos. Entonces, si las de los peces no tienen estas proteínas, ¿cuáles serían esas moléculas que estarían mediando la adherencia en el caso de los peces? Por eso iniciamos a estudiar desde el punto de vista de los azúcares, de la glicobiología, esas adhesinas y también en la superficie del intestino de los peces, azúcares que también pudieran hacer esa interacción para posteriormente proponer una terapia glicobiológica antiadhesiva. Para eso usamos un modelo natural. En nuestro país y en Latinoamérica producimos, se llama en policultivo, tilapias, la tilapia la misma mojarra, con cachamas. La cachama es un pez nativo de la cuenca del Orinoco. Se producen en conjunto y en un mismo estanque puede haber tilapias muy enfermas de streptococosis
y las cachamas conviven con ellas y nunca les da la enfermedad. Por lo tanto, era un modelo natural perfecto para poder estudiar esas diferencias. Lo que hicimos primero fue evaluar qué tipo de azúcares había en la superficie del intestino de estos peces. Entonces, aquí vemos una fotografía del intestino y de tilapias sanas, de cachamas sanas y de tilapias con estreptococosis. Y al estudiarlo con diferentes tipos de lectinas encontramos 3 patrones. El primero, que es el que presento acá, es el de la presencia de unos azúcares principalmente asociados a galactosa en la superficie del epitelio del intestino de las tilapias con estreptococosis, que no se vio en las cachamas sanas ni en las tilapias sanas. El segundo patrón era una abundante presencia de otros azúcares en tilapias sanas, en tilapias con estreptococosis, pero que no estaban presentes en las cachamas sanas. Y un tercer patrón que corresponde a los azúcares que son más abundantes en la naturaleza, que se encontró pues en los tres grupos experimentales, tilapias sanas, cachamas sanas y tilapias con estreptococosis. Con esta información, entonces luego in vitro, tomamos fragmentos del intestino de la tilapia, de tilapias sanas, los expusimos entonces a diferentes concentraciones y diferentes tiempos de estos azúcares y luego hicimos la infección con el estreptococo. Entonces, como vemos en esta fotografía, está el epitelio intestinal y esto que se ve como una nubecita café corresponde a las bacterias, a los estreptos que están aquí completamente adheridos a la superficie del intestino. Cuando usamos particularmente una lectina y 3 azúcares, lo que encontramos es que, como se ve en esta foto, las bacterias quedaron aglutinadas en la luz del intestino, no en contacto directo con el epitelio, aquí se ve el espacio claramente, y entonces no causaban la adherencia. Esto mismo lo probamos in vivo y efectivamente, al usar estos azúcares suministrados vía gastrointestinal, se redujo la presentación de la enfermedad. Con esa información glicobiológica, entonces fuimos a ver en el genoma qué podía explicar el hecho de que la bacteria usara y le gustara tanto este azúcar, la galactosa. Y encontramos que en ese cambio que hizo de liberar material genético que no le servía para el ambiente acuático, introdujo un material que sí, unos genes que sí le permitían mejorar el metabolismo y hacer uso de la galactosa, como el que veíamos que estaba en la superficie del epitelio intestinal de las tilapias que se infectaban. Entonces encontramos la explicación genómica y glicobiológica a esa interacción. Por eso es que decimos que las bacterias, en este caso el Streptococcus agalactiae, tiene una dulce atracción, le encantan los azúcares, los dulces que tienen galactosa, los utiliza como receptores. Y cuando los usamos para bloquear la adherencia, efectivamente evitamos que la bacteria invadiera al pez y causara enfermedad. Cuando se usaron los azúcares, las bacterias quedaban aglutinadas en la luz, no podían ingresar. Y cuando usamos las lectinas, ocupaban los espacios que debían ocupar las bacterias y las bacterias nuevamente quedaban en la luz y evitábamos así la adherencia y la invasión. Ya después, por los mecanismos de moco, el peristaltismo intestinal y demás, pues las bacterias podían ser liberadas y en un equilibrio, en una relación equilibrada entre el microorganismo y el hospedero, pues lográbamos evitar que sucediera la infección. Este mecanismo se llama el mecanismo del ELUA, el mecanismo que hace útil metabólicamente la galactosa, y es compartido por otros estreptococos que afectan a peces, algunos estreptococos como el suis que afecta a porcinos y algunos estreptococos como el canis que afecta a caninos, es decir que la información es útil también para otras especies. Esto significó el descubrimiento de un nuevo mecanismo para evitar infecciones bacterianas y una alternativa eficiente al uso de los antibióticos, lo cual es un problema al que nos enfrentamos en estos momentos. Tiene unos amplios usos biotecnológicos como aditivo nutricional para inhibir la adherencia bacteriana, en este caso en el intestino de los peces, como un mecanismo para el tratamiento de aguas, porque si en los sistemas de filtración ponemos estos azúcares y lectinas y se logra la adherencia a las bacterias, reducimos su concentración en el agua que se está filtrando, como un método diagnóstico, porque al funcionalizar, es decir, al poner estos azúcares o lectinas sobre nanosensores o producirlos como glicopéptidos, se podrían utilizar para censar y detectar rápidamente las bacterias en diferentes ambientes. Por eso,
nos otorgó la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia esta patente de glicoinhibidores de adherencia de Streptococcus en peces y continuamos el trabajo haciendo con el registro para la obtención de la patente en Brasil y en China. Por supuesto, esto ha generado diversa productividad científica caracterizada con publicaciones y también presentaciones en diversos congresos, y no podíamos dejar la información ahí. Entonces, a través de mi empresa, Corpabet, que es una empresa de base científica y tecnológica, que surgió de hecho un grupo de investigación de la Universidad Nacional dirigida por el doctor Carlos Iregui, le empezamos a trabajar para poder continuar haciendo el uso de esta información en cooperación con la Universidad Nacional desde el punto de vista del desarrollo comercial de esta patente y con el apoyo desde el punto de vista administrativo y de emprendimiento de base científica con la Universidad de los Andes, para que hoy en día tengamos convenios con la industria como Italcol para desarrollar dietas funcionales que inhiban la adherencia de la bacteria a los peces y así podamos controlar esta enfermedad que es tan importante en la industria. Pero además esto nos ha merecido un reconocimiento internacional muy importante. La FAO ya me ha invitado en 2 ocasiones como experta internacional a un encuentro regional sobre resistencia antimicrobiana en Lima, en Perú, y como experta mundial sobre Streptococcus agalactiae para poder analizar desde el punto de vista de una salud, es decir, salud humana, salud animal y salud ambiental, y evitar que emergentes o cepas emergentes de este estreptococo generen enfermedades graves en los humanos y también en la industria acuícola mundial. Así que estamos aportando a las políticas públicas de salud en el ámbito mundial. Para finalizar, pues tenemos que aprender de las bacterias. Hacen uso de los recursos que están disponibles, en este caso de los azúcares, para poder adaptarse, para poder adherirse y generar infección. Y nosotros entonces también hicimos uso de ese conocimiento para bloquear esa interacción y evitar la enfermedad. Y para que esto se convirtiera pues en un apoyo al desarrollo del emprendimiento de base científica, se requiere un entorno cultural, científico y económico en nuestro país que facilite que esta investigación tenga la competencia mundial y le aporte pues al conocimiento científico. No quiero terminar sin darle los agradecimientos a todas las instituciones y personas que en lo largo de este camino nos han apoyado y han permitido pues que en este momento estemos en este punto de la investigación. Quiero agradecerles su atención y estaré muy atenta a sus preguntas. Muy buenas tardes a todos los participantes a este panel y a los organizadores del mismo. Yo soy Astrid Rivera, médica veterinaria con posgrado en nutrición animal. Y esta tarde voy a compartirles el tema que titulé Nutrición y alimentación consciente de los animales domésticos con énfasis en mascotas. Para iniciar me gustaría que recordáramos un poco la historia de la evolución del hombre. Todos sabemos que en una época fuimos nómadas, posteriormente nos volvimos sedentarios. En este proceso surgió la agricultura y con ello el hombre entonces plantaba alimentos que cosechaba y almacenaba para garantizar su seguridad alimentaria por un periodo de tiempo. Simultáneamente a esto, el hombre seleccionó algunas especies animales que sacó de su medio ambiente natural y los confinó. No sabemos con qué criterio seleccionó estas especies animales, sin embargo, se conoce que comenzó a generar en estas especies algo que se llama presión de selección, es decir, estos animales al ser llevados a otro ambiente y al empezar a ser controlados factores tales como horarios de alimentación y tipo de alimentación, debieron hacer alteraciones morfofisiológicas en algunos órganos para adaptarse a esa nueva condición. Para entender esto vamos a citar 3 ejemplos. El primero, el lobo. El lobo que comenzó a acompañar al hombre debió adaptarse al nuevo tipo de alimentación que recibía, que era esos alimentos que muy seguramente eran cereales. Los cereales son ricos en compuestos que conocemos como carbohidratos, es decir, que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Y el principal carbohidrato de los cereales es el almidón. Para que el almidón sea digerido en el sistema digestivo una vez ingresa en él, requiere enzimas especializadas como las amilasas, que son sintetizadas en el páncreas.
Entonces, en el lobo que se alimentaba de animales que cazaba, y estos animales básicamente que eran carne, grasa y huesos, ¿sí? No tenía enzimas en su sistema digestivo para digerir almidones. Entonces, en esta presión de selección comenzó a expresar genes que le permitían sintetizar las amilasas y digerir entonces estos nuevos alimentos. Entonces es por eso que hoy en día los perros que provienen de su ancestro el lobo es reconocido que son omnívoros, ¿sí? Ya no son carnívoros. Entonces en la función hepática de los perros requieren la presencia de aminoácidos muy importantes que provienen de la proteína animal. Entonces el perro pues no puede ser vegetariano. El segundo caso es el gato. El gato evolucionó junto con el hombre en el control de roedores, de plagas, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo esto? Que el gato no perdiera su instinto de caza y que su dieta se basara en proteína animal, es decir, en carne, ¿sí? Entonces, actualmente reconocemos que los gatos son carnívoros estrictos. De hecho, ellos también acompañaron al hombre en largos viajes en barco y esto permitió que, además de ser controladores de roedores, también cuando hacían esta labor, el humano los premiaba con pescado. Entonces eso hizo que ellos pues se adaptaran o continuaran especializándose en la digestión de la proteína. Sin embargo, también como comenzó a recibir alimento que el ser humano le daba, esto hizo que dentro de sus adaptaciones él dejara de sintetizar algunos aminoácidos importantes también en su función hepática, y de hecho el gato sí depende de que en la dieta se le incorpore este tipo de aminoácidos. Y el tercer caso es el porcino. El porcino proviene del jabalí salvaje y en su proceso de domesticación también, al igual que el perro, comenzó a recibir dietas ricas en carbohidratos, ricas en almidón, y con esto hizo que él también se especializara en expresar genes para la síntesis de amilasas pancreáticas y mejorar la digestión de carbohidratos. Otra adaptación morfofisiológica que sufrió el cerdo fue aumentar la longitud de su intestino delgado para absorber estos alimentos. Y adicionalmente entonces hubo modificaciones en su microbiota intestinal. Todos estos factores contribuyeron a que aumentara la digestibilidad del alimento y con ello la conversión alimenticia. ¿Qué significa esto? Que si comparamos un jabalí salvaje con las actuales razas de cerdos que existen, con la misma cantidad de alimento que recibe el jabalí y el cerdo es capaz de sintetizar más tejido muscular, es decir, carne. Esto le permite al hombre entonces garantizar la producción de proteína de alta calidad. Entonces estos son ejemplos de modificaciones morfofisiológicas que sufrieron los animales en su proceso de domesticación, gracias a la presión de selección. Todo esto se conoce como, actualmente ya se conoce como epigenética. ¿Qué es la epigenética? Epi sobre genética, genes. Factores externos que alteraron la expresión genética en algunos órganos, precisamente entonces para lograr su adaptación a esas nuevas condiciones medioambientales. Entonces la epigenética tiene una función muy importante en todo este proceso de adaptación de los animales en la domesticación. Sin embargo, actualmente también estamos observando que hay algunos factores externos que están modificando algunos órganos, no en forma positiva, sino que a largo plazo podrían estar generando alteraciones en la homeostasis del animal, es decir, en su salud. Para ilustrar el efecto de la epigenética sobre algunas alteraciones que se pueden generar en la salud animal, quiero ilustrarlo con dos casos. El primero es el de las alpacas.
Las alpacas todos conocemos que son rumiantes de la región andina y ellos provienen de los camélidos. ¿Qué significa esto? Que los camélidos también en su proceso adaptativo, ellos a nivel de su colon o intestino grueso absorben gran cantidad de agua del alimento, esto con el fin de tenerla de reserva, precisamente porque ellos viven en zonas desérticas donde puede en algún momento escasear el agua. Entonces, esta alpaca fue también sacada de su espacio natural, de su hábitat natural, y llevado a las ciudades, que nosotros vemos que en las grandes ciudades están como medio de distracción. Entonces la alpaca, al ser sacada de su medio ambiente natural, comenzó a recibir alimentos que son diferentes a los que él consumía, y estos alimentos por facilidad deben ser, lo que observa uno es que son concentrados y heno extrapolado de lo que consumen los bovinos. Y esta alpaca, al ser un camélido, entonces, ¿qué es lo que va a hacer en el proceso digestivo? Consume este alimento que ya de por sí es seco, y en el colon absorbe esa gran cantidad de agua que ya está adaptado a llevar a cabo esa función, y hace que las heces sean demasiado secas. ¿Esto qué alteraciones orgánicas está generando en estas especies? Que se produzcan impactaciones, constipaciones y en ocasiones también infarto a nivel de la pared intestinal, que conduce a cólicos y en ocasiones a la muerte, ¿sí? Si esto va acompañado a periodos largos sin recibir agua, entonces se intensifica más este efecto. Entonces, esto es un caso de factores externos que están alterando, modificando, pero en forma negativa, la fisiología animal. Y volviendo a nuestro tema, que es la alimentación y nutrición consciente, ya enfocados a mascotas, pues me gustaría aquí hablar sobre los alimentos que están disponibles en el mercado. Actualmente, debido a que la población de mascotas ha crecido grandemente, sobre todo en las ciudades, pues esto ha conllevado a que haya en el mercado una gran gama de alimentos para mascotas. Sin embargo, hay que tener mucha conciencia sobre qué tipo de alimentación se les está proporcionando o se les está comprando a las mascotas. ¿Por qué? Ya vimos que el perro es omnívoro y que el gato es carnívoro estricto, ¿sí? Si bien entonces los concentrados, las casas comerciales, sobre todo aquellas grandes serias que hacen sus estudios sobre la alimentación y requerimientos nutricionales, pues consideran los factores importantes para estas especies. No obstante, como los alimentos concentrados requieren ser almacenados durante periodos prolongados de tiempo, además de los ingredientes que se usan para la alimentación, también se están incorporando aditivos, ¿sí? ¿Qué tipo de aditivos? Vamos a citar los que me interesa que ustedes conozcan, que son los antioxidantes sintéticos, ¿sí? ¿Qué son los antioxidantes sintéticos? Son sustancias químicas que cuál es su función, como su nombre lo indica, que ese alimento no se vaya a oxidar por la presencia de grasas, ¿sí? Esto hace pues que el alimento vaya a tener características que conocemos como rancidez. Entonces, algunas casas comerciales, algunos productores de alimento utilizan aditivos que ya se reconocen, principalmente dos aditivos que se llaman BHA y BHT. Entonces, estos dos antioxidantes sintéticos que son incorporados en algunos alimentos o concentrados comerciales, ya se ha reconocido que están generando intolerancia alimentaria, ¿sí? En humanos se reconoce que produce alergias, y es así como en países como Japón y ya en Europa está comenzando a prohibirse el uso de estos antioxidantes en alimentos humanos y también en alimentos animales. Entonces es muy importante verificar en la alimentación, en el concentrado que se esté comprando para sus mascotas, que no esté
presentes estos dos compuestos. Ya hay muchas casas comerciales que están comenzando precisamente a colocar en sus rótulos que están libres de antioxidantes sintéticos. Adicional a ello hay otros químicos que se incorporan, como son los colorantes, diferentes tipos de colorantes, colores rojos conocidos como la tartrazina, colores índigo, amarillos, ¿sí? Que también se sabe que pueden llegar a producir intolerancia alimentaria. Entonces son químicos que se están adicionando y como es un agente externo que está ingresando en el organismo, está entonces alterando todo el proceso digestivo y más allá, puede ir al hígado y puede ir a otros órganos causando alteraciones. En ratones de laboratorio, por ejemplo, con el caso de los antioxidantes sintéticos, se ha demostrado que también produce cáncer. Desde ahí la conciencia al recibir la información de empezar a seleccionar el alimento que se le está dando no solo a las mascotas, sino también a los animales domésticos. Otro tipo de ingredientes que están siendo utilizados en la alimentación animal y que con ello se ha generado debate son los alimentos transgénicos. Los transgénicos, como su nombre lo indica, son alimentos que se han alterado sus genes precisamente para proporcionarles a ellas características, a estas plantas que han sido alteradas, características como de resistencia a plagas, resistencia a enfermedades, mayor producción por área, y esto pues para los productores es benéfico. Sin embargo, tampoco se tiene claridad a largo plazo qué efecto puede estar teniendo esos alimentos transgénicos en la homeostasis del ser vivo que esté recibiendo este alimento, ¿sí? Dentro de los posibles efectos que se han ido discutiendo es el hecho de que puede haber interacción de estos alimentos genéticamente modificados con las bacterias intestinales y esto puede entonces estar alterando la digestión en animales. En humanos, algunos reportes de el uso de transgénicos en la alimentación humana reportan que puede estar también generando alergias y bueno, algunos otros tipos de alteraciones. Sin embargo, en animales de uso zootécnico todavía no es claro el efecto de estos alimentos en la homeostasis. Lo que sí se ha ido realizando a este respecto en otros países es que en el rótulo de los alimentos concentrados para animales se reporte si hay presencia o no de alimentos transgénicos y ya queda en el criterio de cada uno pues saber si va a comprar o no comprar este tipo de alimentos, ¿sí? Sin embargo, como les digo, esto es un tema de debate donde aún no se tiene muy claro cuáles son los efectos, en este caso yo diría epigenéticos, del uso de este tipo de alimentos en la nutrición no solo humana, sino también animal. Entonces, mi invitación con la información que les compartí hoy es que seamos más conscientes del tipo de alimento que le estamos dando a nuestros animales domésticos y en este caso a las mascotas, verificar los ingredientes en lo posible que estén libres de químicos, de estos químicos nocivos y lo ideal sería volver a lo natural, ¿sí? Sin embargo, sabemos que en ocasiones es complicado sobre todo en las ciudades, para las personas que vayan a estar cocinándole el alimento a sus mascotas, pero si se selecciona un alimento que sea con la menor cantidad posible de químicos y que se respete la fisiología del animal. Si el perro es omnívoro pero conserva características de carnívoro, que por lo menos dentro de la alimentación, dentro de los ingredientes, haya presencia de proteína de origen animal en mayor proporción. En el caso de los gatos, pues bueno, los alimentos de gatos están formulados prácticamente con gran cantidad de proteína y también entonces tener
tener conciencia del respeto hacia todos los animales domésticos, conocerlos un poquito más, respetar su fisiología, respetar su comportamiento, no darles cualidades humanas y citando lo que decía el padre de la medicina, Hipócrates, que la comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Muchas gracias por asistir y espero que esta información sea de gran ayuda. Bienvenidos a CENICAFE, el Centro de Investigaciones de los Caficultores de Colombia. Hoy quiero que de la mano de los científicos conozcamos cómo la biotecnología nos ayuda a producir el mejor café del mundo. Inicialmente vamos a ver cómo con la biotecnología podemos obtener mejores semillas de café, mejor material para sembrar en campo y cómo los microorganismos nos ayudan a que esas plantas crezcan en las mejores condiciones. En CENICAFE realizamos trabajos con la genómica del café, donde observamos a través de marcadores la presencia o ausencia de genes que confieren resistencia a las diferentes enfermedades en el café. Es con ello que desarrollamos las nuevas variedades para la caficultura colombiana. En CENICAFE estamos utilizando la biotecnología verde para hacer reproducción in vitro de plantas de interés. En este caso, el café tiene la propiedad de reproducirse por embriogénesis somática. Entonces, tomamos pedazos de hojas, que son los explantes, y estos van a regenerar embriones. Estos embriones somos capaces de multiplicarlos masivamente a partir de un tejido preembriogénico. Luego el embrión lo ponemos a enraizar y vamos a obtener este tipo de embriones que podemos crecer hasta formar plantas. Estas plántulas las podemos llevar a campo y la característica final es que estas plantas que se llevan a campo van a ser idénticamente iguales a la planta original de la cual se tomó la hoja inicial. Este tipo de biotecnología verde la estamos utilizando para poder evaluar genes de interés. Por ejemplo, los genes que hemos identificado que son vitales en el proceso de atracción de la broca hacia la planta. En un futuro lo que queremos es poder silenciar estos genes de tal manera que la planta no atraiga la broca del café. El otro propósito por el que estamos utilizando esta tecnología es la reproducción masiva y a la gran escala de materiales híbridos. Hemos encontrado algunos materiales híbridos con muy buenas características con respecto a reproducción, resistencia a roya y una menor oviposición de la broca del café. Eso quiere decir que podríamos tener plantas que además de ser altamente productivas pueden ser resistentes a la broca. Entonces, en todos estos procesos, nuestro objetivo final es poder entregar unos materiales a los caficultores con unas excelentes características agronómicas y resistencia a plagas y enfermedades. En CENICAFE utilizamos la información genética de los microorganismos para desarrollar herramientas de diagnóstico de las enfermedades asociadas a este cultivo. Los microorganismos son nuestros aliados en el cultivo del café. Por una parte, contribuyen a recuperar los suelos y a mantener la capacidad productiva a través de la descomposición de los residuos de cosecha, los cuales, por una parte, conforman el suelo y por otra, brindan nutrientes para el crecimiento de las plantas. En la disciplina de suelos de CENICAFE venimos trabajando activamente buscando asociaciones con microorganismos a través de los cuales se pueden mejorar el aspecto nutricional. Utilizamos micorrizas para mejorar la toma de nutrientes como el fósforo y otros recursos como el agua. Trabajamos con hongos solubilizadores de fosfato para hacer disponible este nutriente para el café y nos enfocamos en trabajar en plantas que tienen la capacidad de asociarse con bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico para que posteriormente lo transfieran al cultivo del café. Trabajamos además buscando alternativas que conduzcan a una mayor eficiencia en la toma de nutrientes por el cultivo del café.
Una de esas estrategias es cultivando plantas leguminosas en las calles del cultivo del café, a través de las cuales este tipo de plantas pueden adquirir el nitrógeno de la atmósfera generando este tipo de estructuras llamadas nódulos. Estos nódulos acumulan nitrógeno y posteriormente pasan a ser parte integral del nitrógeno tomado por el cultivo del café durante sus diferentes fases de desarrollo. Ahora vamos a mirar un poco los procesos de post cosecha que definen mucho las calidades de los cafés por los cuales somos reconocidos en el exterior y que generan esa gran diversidad de cafés que tiene Colombia. Para la obtención de los cafés suave lavados es necesario realizar un proceso denominado beneficio. En este beneficio lo que se hace es eliminar la cáscara del café, eliminar el mucílago y también realizar todo el proceso de secado para convertir el fruto en grano. El mucílago es un hidrogel, está compuesto por agua, a sustancias técnicas y también de carbohidratos. El 90% de agua del mucílago más el 8 o el 10% de composición de carbohidratos es lo que explica la ocurrencia natural del proceso de fermentación. Depende de varios factores, entre ellos el estado de madurez del fruto, la calidad del mismo, la temperatura del ambiente y el sistema de fermentación elegido. En este proceso se han identificado diferentes microorganismos, entre ellos tenemos levaduras del género Saccharomyces, Candida y Rhodotorula. También bacterias del género Lactobacillus y Streptococcus. Las levaduras incrementan su población a lo largo de todo el proceso para asegurar la completa. En Cenicafé hemos investigado en diferentes alternativas utilizando microorganismos y plantas que permiten llevar un agua de estas características a un agua con las siguientes características que cumple con la normativa y permite ser vertida a cuerpos de agua y al suelo. Una de esas alternativas son los sistemas modulares de tratamiento anaerobio, los cuales utilizan microorganismos metanogénicos anaerobios para depurar el agua y permitir tener un efluente que cumple con la normativa ambiental, remociones superiores al 80%. Otra alternativa en la que ha investigado Cenicafé son los filtros verdes que utilizan el suelo, las plantas y el agua para ser depuradas, utilizan los microorganismos del suelo. Adicionalmente, las plantas cumplen dos objetivos, uno la evapotranspiración y otro que a través de sus raíces absorben los nutrientes. En Cenicafé también se ha investigado en alternativas de post-tratamiento como los humedales artificiales que utilizan macróficas acuáticas que permiten pulir aún más el efluente y remover nutrientes. Espero entonces que con esta pequeña visión de hoy nos demos cuenta que hay mucha biotecnología detrás de cada taza de café. Bueno, pues mil y mil gracias a nuestros invitados por sus presentaciones tan interesantes en la noche de hoy. Vamos a arrancar con Pablo con esta conversación porque ya hay bastantes preguntas, pero las iremos compilando. Entonces, les mencionaba que Pablo es periodista científico, que es nuestro moderador el día de hoy, que trabaja en el diario El Espectador, y pues lo invitamos por varias cosas, entre ellas que conoce de ciencia, que sabe comunicar y que tienen la posibilidad, digamos, de ayudarnos a hilar preguntas muy interesantes que desde la ciudadanía y desde la ciencia son interesantes de tener en cuenta. Entonces, Pablo, bienvenido de verdad, muchas gracias también, muchas gracias a todos por la paciencia, por este tema tecnológico que no nos había pasado y bueno, siempre es bueno por primera vez tener este episodio para saber cómo solucionar esos problemas. Entonces, muchas gracias y bienvenido, Pablo. Hola, Zuli. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Yo también aprendí un montón de Astrid, Álvaro y Paola. Creo que nos dieron un panorama maravilloso de las posibilidades que tiene la biotecnología pues en el mundo y en Colombia. A mí, bueno, voy a abrir la conversación y me gustaría pues, comenzar con Paola y también con Álvaro, porque yo creo que ustedes lo que nos mostraron es cómo la biotecnología pues entra en unos niveles de ciencias básicas muy profundos en el que, exacto, va uno y estudia una molécula, pero de repente puede saltar de ese nivel a construir empresas y soluciones para problemas reales. Y bueno, ambos han enfrentado también a los obstáculos que eso tiene. Me gustaría que nos contaran qué tan difícil es crear empresas de base tecnológica, soluciones de biotecnología en Colombia. ¿Dónde están? ¿Dónde creen que hay obstáculos para ser más fuertes y robustos como país en esta área? Si quieres comenzar tú, Paola.
Ok, Pablo, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay como varios desafíos para que tengamos investigación de alto nivel que impacte la industria y que nos genere una competencia mundial. El primero es hacer investigación del más alto nivel para competir con lo que es el mundo, ¿sí? Con lo que significa la investigación en los temas en los que estamos trabajando en otras partes y que las capacidades tanto tecnológicas, científicas, de ideas, pues las podamos tener a ese nivel. En mi caso ha sido ese uno de los desafíos, pero también una de las grandes satisfacciones que desde la iniciativa pues que tuvimos con la investigación y con todo el trabajo que hacemos en el grupo y la empresa, pues hoy en día le aportemos a la ciencia en nuestra área y con un aporte pues muy significativo para la industria. Entonces esa diría yo que es uno de los desafíos grandes que con las necesidades que tenemos aquí desde el punto de vista de desarrollo científico, de financiación, de infraestructura, de vinculación de suficientes profesionales a nivel al más alto nivel o de doctorado para poder desarrollar ciencia, pues que con todas esas deficiencias logremos tener ciencia de competencia mundial, es un desafío muy grande. El otro tiene que ver con el ecosistema empresarial. En mi caso particular, el hecho de que tengamos una industria que exporta a los principales mercados del mundo, como es el filete de la tilapia a Europa y a Estados Unidos, hace que nuestra industria requiera servicios de muy alto nivel. Más o menos lo mismo que con el café. Todos sabemos que somos pues, los líderes de exportación de café, entonces esto requiere tanto servicios como investigación de muy alto nivel para que se mantenga esa competencia mundial. Entonces ese entorno empresarial es fundamental para que la ciencia al final termine aportando y generando desarrollo para mejorar ese posicionamiento que tenemos en las diferentes áreas y en nuestro caso pues la piscicultura cumple con esa función y ha sido muy importante para nuestro reconocimiento y ese trabajo que hacemos. El otro que yo aquí, para darle espacio a Álvaro, el otro punto que yo pondría es el ecosistema regulatorio. Nuestras instituciones del gobierno desafortunadamente no tienen todo el espectro y el conocimiento alrededor de lo que significa el uso de biotecnología para la industria. Los procesos regulatorios son muy demorados, no siempre con un concepto claro sobre lo que se busca. Entonces, el tema regulatorio para producir herramientas biotecnológicas desde Colombia y que puedan ser o exportadas o utilizadas incluso localmente es realmente difícil. Eso en esos tres términos, porque igual pues hay muchos más, pero yo dejaría como esos tres elementos. Bueno, muy bien. Y Álvaro, ¿qué opinas? Y de paso le puedes colgar a la pregunta que también es para ti. ¿Hay reconocimiento dentro del gremio cafetero? ¿La ciencia es central como un valor? O sea, ¿todos la aprecian o también hay, digamos, grupos que le dan la espalda a esto dentro del gremio cafetero? Sí, bueno, no, pues de nuevo buenas noches para todos y gracias a Zuli, a Lorena y a ti, Paulo, pues por la invitación de estar acá y qué rico pues estar aquí compartiendo con Paula y con Astrid esos trabajos tan interesantes. Bueno, yo para responder a la pregunta, yo pues quisiera añadir realmente a la respuesta que dio Paula, que estoy completamente de acuerdo con esos puntos, dos cositas. La primera tiene que ver con lo que tú mencionas, Pablo, y es el convencimiento de usar la ciencia como un mecanismo de toma de decisiones. Yo creo que eso es algo que en el gremio cafetero estuvo muy claro desde que se fundó la fundación en la Federación de Cafeteros en 1927, sacaron un porcentaje del presupuesto desde ese día para algo que se llamó el servicio científico, y es porque a los cafeteros, como a todos nosotros, ¿no? Nos llegan muchas voces de todos lados. Yo creo que hoy más que nunca aparece un problema como el COVID y en redes sociales aparecen 50,000 personas hablando y dando conceptos, y uno dice, bueno, en una situación de estas, ¿yo qué voy a hacer? Y los cafeteros desde esa época, 1927, dijeron, venga, nosotros vamos a tomar decisiones basados en la ciencia. Desafortunadamente, uno no ve que eso sea la generalidad. Todavía uno ve que en los periódicos al primero que dan a preguntar es al gurú o a la persona que da opiniones, pero cuando ellos van a las universidades a buscar a los expertos a que den los conceptos, y me parece que en eso culturalmente todavía nos toca avanzar mucho.
Desafortunadamente uno lo ve, digamos, en el día a día, aparece un señor que en una finca hizo una mezcla de dos cosas y con eso aparentemente curó la broca, que es un gran problema de la caficultura, y sale en la primera plana del periódico, y realmente los que han estado trabajando por años en eso, digamos, se quedan atrás. Pero digamos que en eso, digamos que yo me siento afortunado de estar en un gremio donde afortunadamente ese soporte a la investigación ha seguido, y ese es el segundo punto que yo quería resaltar, y es que cuando uno quiere tener impacto en algo, el apoyo tiene que ser continuo. O sea, estamos acostumbrados aquí en Colombia que te dan un proyecto de 1 año, de pronto 2 años, si estás muy de buenas 3 años, o lo que dure, digamos, un periodo presidencial. Y la verdad es que, por ejemplo, en el trabajo de café son años. Sacar una variedad nueva de café pueden ser perfectamente 20 años. Hoy estamos haciendo investigaciones que yo ya no voy a ver los resultados, ya me va a tocar que los que sigan, con la generación que siga, lo va a tener que tomar y terminar, así como yo estoy trabajando con lo que hicieron las personas que estuvieron antes, que el grupo que está ahora en Cenicafé. Entonces, yo creo que esos dos puntos, esa parte cultural de decir, venga, la ciencia realmente es la que me está dando como una luz para yo salir de los problemas, es muy importante, y en Colombia siento que hay todavía un espacio grande para mejorar. Y el otro es el apoyo a largo plazo. Yo creo que las investigaciones requieren que haya un apoyo continuo para que tengamos impacto y para que podamos generar cambios en la sociedad. Bueno, qué bien, qué interesante. Definitivamente lo que nos mostraste en el video de cómo un gremio entendió la importancia de la ciencia también explica el éxito, pues, de ese renglón de la economía colombiana, que es robusto, y gracias, obviamente, seguramente, a estas decisiones que se toman basadas en la ciencia. Yo creo que Astrid nos presentó, bueno, ustedes dos nos hablaron de gremios como la piscicultura, del café, cómo se conecta con la ciencia y la biotecnología para darle impulso y para abrirle caminos. Y Astrid, mientras te escuchaba, también estamos hablando de una industria que es una industria de alimentos conectada con las mascotas, pero mientras te escuchaba surgía, yo empecé fue siempre a entrever un problema y un desafío. Es como los humanos también creamos a veces industrias que empiezan a generar algunos problemas. Entonces, la industria de los alimentos no solo nos ha creado problemas a los mismos humanos con los alimentos ultraprocesados, y de allí deriva un montón de problemas de salud, sino que trasladamos esa mentalidad, esas costumbres a los animales. Tú decías, tenías una frase que anoté aquí, que era que seamos más conscientes de los alimentos que le damos a las mascotas. Es un mensaje que escuchamos todos los días de los médicos también, seamos más conscientes de los alimentos que tomamos. Y nos invitabas a volver a lo natural en la dieta de los animales. Y yo, mientras decías eso, me preguntaba, pero es muy difícil porque hay una industria también bombardeando de mensajes para hacer lo contrario, tanto en animales como humanos. ¿Cómo crees, si no hemos sido capaces de resolver el problema con los mismos humanos, cómo resolverlo para los animales? Creo que Astrid se desconectó. Tienes cerrado el micrófono, ya, ahora sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes, y agradeciendo a todos los asistentes a este panel. Y bueno, para responder tu pregunta, sí, es un gran desafío, porque de hecho yo trabajé durante mucho tiempo en animales de uso zootécnico, que aquellos que llamamos de uso zootécnico son bovinos, porcinos, aves, que son aquellos que están dedicados a la producción de proteína animal para garantizar la alimentación humana, ¿sí? Volviendo, digamos, como a mis raíces veterinarias, y viendo cómo se han ido presentando, ha ido en aumento patologías como cáncer, problemas hepáticos, cálculos renales, cálculos hepáticos en mascotas. Pues comencé con otras colegas y a lo largo del estudio que he hecho, cuando hice mi doctorado, identificando sustancias precisamente que son cancerígenas y que no deben de ser incorporadas en el alimento, y comencé a revisar concentrados, y comencé a descubrir, pues, la presencia de algunas de estas sustancias en ellos. Entonces pensaba yo, bueno, hay que hacer algo, tenemos que empezar
a investigar y a dar una solución, porque la idea es dar una solución y estamos, pues, este es el trabajo que estoy haciendo actualmente, revisando cómo podemos sacar dietas naturales, volver a las dietas húmedas, volver a que el perro coma arroz, carne, sin aditivos, que puede ser un poco dispendioso. Ya estamos trabajando con algunos pacientes, sobre todo con cáncer, que los llevamos, a algunos pacientes ya los llevamos con 2 años, donde les retiramos por completo el concentrado y los tenemos con dietas naturales, dietas con vegetales a temperaturas, todo cocinado a la temperatura ideal para los alimentos, y hemos visto progreso, por lo menos les estamos dando calidad de vida a los animales, ¿sí? Es un desafío porque sí, la industria del concentrado es muy fuerte y como les decía en la presentación, así como hay casas comerciales muy serias donde hacen estudios, donde ya también están tomando providencia para eliminar este tipo de químicos, también se han ido generando, si con la alimentación nuestra, pues en cada esquina encontramos la empanada, el pastel, muchos alimentos que no sabemos tampoco cómo son preparados ni qué tipo de ingredientes tienen. Ahora para las mascotas es diferente, o sea, también se ha generado mucha cantidad de alimento que no se tiene un seguimiento sobre qué tipo realmente de ingredientes están utilizando, porque como existen enmascarantes como son los saborizantes, ¿sí? Los colorantes, que yo le digo a la gente, mire, el perro nunca va a comer porque el alimento sea rojo, verde, amarillo, no. Él necesita sabor, pero sabor natural, o sea, sabor que haya proteína de verdad, proteína animal. Se puede incluir algo de vegetal, pero ya vimos que ellos requieren un porcentaje alto de proteína animal. Entonces sí, es un desafío, pero es en lo que estamos ahorita trabajando. Pero Pablo, rápidamente, tu recomendación sería principalmente para los que tienen mascotas apostar por una dieta natural del mismo alimento de la casa, y ya si no existe esa opción, sí pensar en... No, actualmente no, porque así como tal vez nosotros en el caso de nosotros humanos, porque a cierta edad empieza a aparecer la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el cáncer también, es porque durante mucho tiempo no se han tomado, no se ha hecho una adecuada nutrición, ¿sí? Una adecuada alimentación. Nosotros no somos muy dados a consultar a un nutricionista, ya vamos a la consulta cuando ya estamos con alguna alteración, ¿cierto? Lo ideal sería uno tener una dieta balanceada. En el caso de las mascotas, si la persona empieza a preparar la dieta en casa, pues también hay unos requerimientos especiales y para ello se deben de guardar unas proporciones estrictas. Entonces, la opción es que se genere este alimento donde un profesional también lo haga y se haga también con los estándares de calidad y se presente al mercado natural, ¿sí? En casa se podría hacer, pero con una orientación muy, digamos que estar con suplementación, que es una suplementación que iría, como su nombre lo indica, a suplir eso, sobre todo en minerales, calcio, fósforo y otros minerales que son importantes, que la persona no va a saber cuánto le debe proporcionar a su mascota de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad. Porque ha habido también otro inconveniente que se ha generado, y es que a veces sí se ha visto, sobre todo en razas gigantes, la gente les han vendido la idea, o a veces escuchan, entran a internet y vieron, no, que es una raza gigante, necesita mucho calcio, mucho fósforo, y les suplementan dándole un alimento que ya está balanceado. Y eso a largo plazo produce un efecto contrario, ¿sí? Va a haber un problema osteoarticular precisamente por exceso de calcio. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado y debe existir también la orientación médica. Alguien iba a preguntar algo, escuché por ahí, no sé si era Zuli. No, yo, Pablo, quería preguntarle un poquito en el país, ¿cómo está esa regulación? Porque pues ella hablaba que en otros países estaba prohibido estos alimentos sintéticos y aquí no. Acá pues yo he percibido que
no hay un seguimiento, ni hay más que seguimiento. Yo pienso que hasta el momento no ha habido una postura fuerte, por lo menos de los profesionales que trabajamos en esta área, de nosotros también entrar en el caso de los veterinarios y los zootecnistas, que los zootecnistas son los principales encargados de balancear raciones en animales, en una postura, poner a la Asociación de Veterinarios y Zootecnistas, decir firmemente, mire, está sucediendo esto y esto, y como asociación queremos que se regule la presencia de estos alimentos, de estos antioxidantes, de estos químicos en el alimento, no solo para mascotas, sino para otros animales domésticos. Eso no ha sucedido, y yo he revisado muchos rótulos de alimentos concentrados que se comercializan en el país y infelizmente están presentes. Claro. Bueno, y hablando de legislación, ya que pusimos el tema, me gustaría preguntarle, antes de pasar a las preguntas del público, en la que, pues, digamos, ¿no? La astronomía, la astrofísica, es difícil encontrar a alguien que vea aspectos negativos en esas áreas. Pablo, te escuchamos entrecortado. Empezaron a... Sí. De pronto te estamos escuchando entrecortado. Qué pena. ¿Ahí mejor? Ahí, mejoró. Ahí. Bueno, voy a ser breve. Le preguntaba a Paola y a Álvaro que hay ramas de la ciencia que tienen... A veces surgen mala fama para algunas de ellas. Hay unas incuestionables que tienen cosas de buena fama, como la astrofísica, nadie se opone a ella, pero en biotecnología han surgido mitos y a veces miedos en torno a los desarrollos que pueden tener. Y uno de esos, ustedes lo mencionaron, los transgénicos. Y hay un proyecto de ley justamente ahora en el Congreso que busca prohibir los transgénicos. ¿Cómo entienden ustedes esta interacción entre la política, los miedos de la sociedad y el desarrollo tecnológico? ¿Cómo evitar caer en esos pánicos o en ese miedo ante algunos desarrollos de la ciencia? Y tal vez Álvaro quiera empezar y luego Paola. Muy bien. Sí, la verdad es que uno quisiera tener todas las herramientas posibles a la mano. Hay situaciones donde, por ejemplo, en el caso nuestro, como yo les comentaba, generar una nueva variedad de café puede tomar muchísimos años y a veces los problemas no dan esa espera. Entonces, de cierta manera, uno quisiera poder tener todas esas herramientas que se están generando y poder utilizarlas para precisamente generar una solución, que es donde estamos todos nosotros solucionando problemas. Hay momentos donde vemos que ciertas tendencias pues empiezan a coger fuerza. Hay digamos muchos factores que se están moviendo acá, no solo los científicos, hay intereses comerciales, hay tendencias políticas, por ejemplo todo lo que son los partidos verdes. Entonces hoy ya lo estamos viendo, por ejemplo Europa ya hoy está montada en una idea de tener como una especie de futuro verde, donde quieren tener más que todo productos orgánicos, donde quieren que la gente no aplique ningún tipo de fungicidas o de plaguicidas en los cultivos, y igualmente ahí van metidas unas tecnologías como transgénicos. Digamos que en esto y en el tema de las legislaciones en Colombia, me parece que tenemos que ser cautelosos y de nuevo tenemos que escuchar las voces de los diferentes sectores para ver qué es lo que más nos conviene. Personalmente me parece muy difícil empezar a decir todo lo que sea transformación genética queda bloqueado de aquí en adelante, porque nosotros vemos que han ido saliendo tecnologías nuevas. Hoy estamos hablando de CRISPR, por ejemplo, que es una edición de genes, donde hay oportunidades para que seguramente las podamos utilizar y hacerlo de manera segura. Que hemos visto en todos estos años, que ya llevamos muchos años pues en el tema de transgénicos, donde hay muchas áreas de transgénicos, que es la tecnología que más ha crecido en hectáreas en el mundo, es que realmente pues no hay una evidencia muy fuerte que diga, venga, esto es un problema para la humanidad. Es una solución, como todo hay que usarlo con precaución, hay que usarlo con mesura, hay que ser racional,
pero en esto me parece que, sobre todo en la legislación que está apareciendo ahora, cerrarle las puertas a todas las tecnologías de una sola vez me parece que es muy riesgoso para un país que necesita tener soluciones tecnológicas. Me parece que cerrar las puertas no es la solución, y lo que tenemos es que trabajar de la mano de la ciencia, con muy buenos diseños experimentales, con buenos datos y con revisión de pares, que me parece que es algo crucial entre todo lo que hacemos nosotros para que le podamos entregar a la sociedad realmente soluciones que sean útiles. Claro, Paola, ¿qué crees? ¿Que esto es como un populismo anticientífico? Lo que hacen algunos congresistas al tratar de promover estos proyectos de ley. Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con Álvaro y con todos los aspectos que eso incluye, entre esos el que tú estás tocando. Y en parte puede ser porque es que tenemos un problema de base, y es que nuestra sociedad no es una sociedad del conocimiento. Y yo creo que sobre eso tenemos que trabajar fuertemente. Es decir, una sociedad donde hablar de DNA, hablar de genes, hablar de células sea como lo que hablamos todos los días y que lo entendemos fácilmente, es mucho más sencillo luego entonces comunicar el mensaje y que podamos juzgar sobre, oiga, si esto me va a servir, esto no, pues probablemente no a la profundidad que lo hace un científico, pero sí como conocimiento general. Entonces, definitivamente, pues sí, ante la falta de conocimiento, pues obviamente habrá algunos que lo aprovechan. Entonces, para mí, yo creería que adicional a lo que nos está diciendo Álvaro, el tema de que trabajemos en tener una sociedad del conocimiento, en lo que llamamos apropiación del conocimiento, o sea, que esto lenguaje pues muy técnico, científico, logremos ponerlo como en el día a día de lo que hacemos, es fundamental para poder tener mayor criterio para juzgar y decir, bueno, es que esta norma probablemente que está rondando efectivamente puede ser útil o no. Y en eso tanto los comunicadores como nosotros los científicos necesitamos trabajar fuertemente en eso. Yo pensaría, y también para agregar un poco que me faltó en la anterior pregunta, es que los científicos no tenemos entrenamiento en comunicación de la ciencia, no sabemos cómo comunicar lo que hacemos, nos cuesta trabajo, lo hacemos muy bien entre nosotros, pero nos cuesta trabajo hacerlo con el público en general. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar y tampoco en la formación empresarial. Y en la formación empresarial al nivel de que la ciencia impacte aquí en nuestro país, pues a un nivel industrial. Yo creo que esas dos ramas, tanto de parte de la sociedad como nuestra, hay que fortalecerlas. Bueno, les propongo una cosa, creo que no tenemos tanto tiempo y la idea es abordar, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos. Preguntas, entonces, que nos hacen los asistentes, sean lo más breves posible para que podamos despachar algunas. Creo que tienen respuestas rápidas. Esta es de Adriana Rojas. Pablo, no te preocupes, amplíe un poquito, como comenzamos un poquito tarde por los problemas técnicos, amplíe la hora y podemos extendernos sin problema para resolver todas las preguntas. Esta la lanza Adriana Rojas para Álvaro, que dice que es muy interesante el trabajo que están haciendo en Cenicafé y quiere saber si han liberado comercialmente algún material modificado con las resistencias que mencionaron. Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado trabajando, ya llevamos varios años mirando opciones. Sobre todo hay un problema muy grave que es el de la broca del café, que es un insecto, donde tener resistencia es complicado y donde Colombia, por la ubicación donde está, es muy propenso a que tengamos el problema. Hemos estado mirando alternativas, la verdad es que todavía no tenemos algo claro, eso es uno, y lo segundo es, de todas maneras, la percepción que hay en el público con respecto a cualquier modificación que no sea lo que nosotros llamamos cruzamientos convencionales. Todavía está muy reacio, digamos, el público a recibir ese tipo de cafés, por decirlo de esa manera. Entonces, la verdad es que no tenemos todavía materiales comerciales que veamos que tengan alguna liberación en los años cercanos, pero nosotros seguimos trabajando en todo lo que es genómica, en todo lo que tiene que ver con posibilidades de poder generar esos materiales para bien de los caficultores, que digamos es donde les recae más que todo en los costos de producción. Y Álvaro, una de Alejandra Santamaría también, tenemos como muchos cafeteros aquí metidos en esta conversación, quieren saber si... mucho el café, eso está bien. Si podría emplearse el mucílago para generar algún producto natural. Sí, el mucílago es digamos que una capita que le queda por encima a las semillas después de que le quitan la cáscara. Es un material que es muy rico en azúcares,
y es un material que digamos que a nosotros en principio nos interesa más bien removerlo para dejar limpio el granito de café y dejar el mucílago a otro lado, pero ahí es donde surge la idea de qué se pudiera hacer con ese mucílago. Igual hemos estado mirando muchas opciones, vemos que hay muchas posibilidades de utilizar el mucílago, pero digamos que el principal obstáculo para esto es que es la forma en que se produce el mucílago en todo el país. Tenemos casi 500.000 de familias con fincas muy pequeñitas, casi de 1 hectárea, que van produciendo mucílago en cantidades muy pequeñas en el transcurso de la época de la cosecha. Entonces, pensar, digamos, en acopiar ese mucílago en un sitio, es un material que se degrada muy rápidamente, entonces el transporte de ese material, acopiarlo a un lugar y empezar a pensar en algo comercial que tenga un flujo a lo largo del año ha sido muy difícil, y digamos que eso es uno de los retos grandes que tenemos ahora, pensando en unos sistemas que se llaman centrales de beneficio, donde puede llegar todo ese material y eventualmente alguien podría hacer una utilización del mucílago, pero es una materia prima muy interesante. Allá veo a Paola ya levantando la mano, pero digamos que el obstáculo es más que todo la logística, no tanto lo que se puede hacer. ¿Qué vas a decir, Paola? Es que dices que alguien pudiera utilizarlo, nosotros lo podemos utilizar porque el mucílago es una fuente de carbohidratos importante y de hecho en este momento lo que estamos haciendo con los peces precisamente con el tema de los glicoinhibidores es buscar fuentes naturales de esos azúcares o de lectinas. Y pues con nuestra biodiversidad hemos encontrado algunas con las que estamos trabajando para hacer estas dietas como funcionales. Así que el mucílago como fuente de carbohidratos sería ideal para explorar glicoinhibidores. Bueno, muy bien. Y también hay una pregunta para ti, Anthony Marimón Díaz. Él quiere saber si la eficacia de los glicoinhibidores presentados se puede ver afectados por la microbiota intestinal de las tilapias. Es una muy buena pregunta. Hasta el momento en los ensayos, como decía yo al comienzo de la presentación, como esto es tan complejo, realmente no creíamos que fuéramos a llegar a encontrar como una ruta específica por la cantidad de interacciones que hay con los azúcares, tanto con microorganismos, digamos, de la microbiota, como incluso en las interacciones celulares. Hasta el momento, en lo que hemos encontrado, no hace una interacción que sea nociva, es decir, no inhibe la adherencia de algunos, o de la presencia, más que la adherencia, la presencia de microbiota que puede ayudar a mantener el funcionamiento del intestino del pez. Sin embargo, y sobre todo porque son unas conformaciones específicas de azúcares las que hasta el momento han mostrado que tienen mejor eficiencia. Entonces, hasta el momento no hemos visto que haya una interacción que lo afecte. Ok. Bueno, muy bien. Y para Astrid, pregunta Alejandra Santamaría, que tiene 2 perritos, no sé. ¿Quieres saber qué Se te está cortando, Pablo, se te está cortando. Si quieres te colaboro Astrid, no te escuchamos. Sí, está como fallando. Sí, voy a hacer la pregunta de Alejandra para... No te preocupes. Ella dice que si entonces las dietas BARF son adecuadas, que ella le da sopita de avena y de pollo a sus perritas, pero que le da a un gato o que le da en general a un perro. Espérate, profe, que tienes el micrófono apagado. Ahí está. ¿Listo? Bueno, realmente las dietas BARF son otra moda que ha surgido. No sé de dónde generó, he tratado de investigar de dónde salió la moda. Sin embargo, lo que significa BARF es comida cruda, ¿sí? Yo he hecho también campaña prácticamente en contra de la BARF como tal. Si la BARF es cruda, no debe ser suministrada. ¿Por qué? Si bien los animales, si uno les da un pedazo de carne cruda, se lo van a comer, lo que sucede es que si estos alimentos van a ser comercializados y no se manejan los estándares de calidad, la cadena de frío, en cualquier parte de la cadena pueden ser contaminados también con bacterias tipo Salmonella, Campylobacter. Ya hay estudios de animales consumiendo comida BARF donde han presentado enfermedades por la contaminación con este tipo de bacterias. Entonces, realmente la BARF no debería ser suministrada si es BARF como tal, porque hay gente que está comercializando con el apodo BARF, pero es comida cocinada tipo un salchichón, ¿sí?
¿Qué se le debe suministrar? Se le debe suministrar, eso también va como nosotros, acorde a su peso, acorde a su edad. Si es una dieta natural, debería ser también bien orientada. Si no, yo pienso que es parte también de la conciencia que se debe ir generando. Una mascota es una gran responsabilidad. Si no se tiene el poder adquisitivo, el tiempo, la paciencia para estar con una mascota y para hacer la inversión que requiere la mascota para darle bienestar, para darle salud, para darle una adecuada alimentación, pues eso también debería educarse en ese sentido, ¿sí? La comida casera, ya también hay varios estudios, inclusive metaanálisis, donde se ha demostrado que esas dietas que hacen caseras, que se han extraído generalmente de internet, de YouTube, muchas de esas dietas pues presentan desbalances principalmente en los minerales, posiblemente en la proteína, en los carbohidratos, en la energía, posiblemente no, ¿sí? Y sin embargo, si esto no se balancea bien a largo plazo, puede generar en un animal obeso, ¿sí? Pero en los minerales, que tiene que tenerse mucho cuidado, todos los que es sodio, calcio, fósforo, etcétera. En el caso del sodio, los requerimientos para un perro son menores que los requerimientos para el ser humano, ¿sí? Entonces hay gente que de lo mismo que consume el ser humano le está dando a la mascota, y esto va con exceso de sal, y eso a largo plazo también genera alguna alteración orgánica. Entonces, es también pedir orientación. En este sentido, es educar a la gente, porque para esto también existe orientación. Bueno, ahí, Astrid, ¿sigues o hago una pregunta? Creo que... bueno. Creo que está mejorando mi internet, Zulia, así que esta bien, creo que esta la puedes contestar rápido, Astrid. Pregunta Laura Cuervo si has estudiado la presencia de aflatoxinas en concentrados que puedan estar relacionados con el desarrollo de cáncer. No, Laura, infelizmente en mascotas es poco lo que se ha hecho investigando, relacionando la presencia de aflatoxinas con cáncer. No se ha podido ni relacionar con la presencia de los químicos que yo les mencioné a ustedes hoy. Es poco lo que se hace. Cuando ya llegan a la clínica, ya llegan es con alteraciones, donde lo que se hace es el trabajo de manejo de la alteración, ¿sí? Pero no se ha podido rastrear si ha sido por aflatoxinas. Es difícil establecer esa relación, ¿no? Porque son dietas complejas y es difícil diseccionar qué componente está asociado a la enfermedad. Y Laura también le quiere preguntar a Paola si desde la empresa piscícola tienen talleres hacia otras regiones de Colombia sobre el problema de Agas lacteae. El comercio de tilapia sea un factor económico importante. O sea, quieren aprender más y quieren saber cómo lo hacen. Paola. Sí, permanentemente. Bueno, digamos que hay dos niveles. Las empresas que exportan en el país, dentro de sus sistemas de gestión de calidad, incluyen varias actividades de capacitación, tanto para sus personal, productores, asociados, y permanentemente los temas sanitarios, y más hoy en día que impactan bastante por todo este tema de enfermedades emergentes. Entonces permanentemente se está capacitando sobre eso. Ahora, la producción nacional, que ya son productores medianos y pequeños, también existen asociaciones y trabajo con la federación para poder hacer sus capacitaciones. Cada departamento, porque pues el Huila es uno de los principales del país, pero adicional a eso, Meta, Córdoba, Valle, Antioquia, tienen un nivel de producción importantes, y en cada uno de estos departamentos las gobernaciones tienen secretarías técnicas de acuicultura que también programan varias actividades de capacitación. Así que realmente pues de parte de nosotros somos muy activos. Este año pues por el tema de la pandemia tuvimos que suspender un poco la actividad, sobre todo presencial y práctica, pero sí se está trabajando permanentemente en hacer las capacitaciones en el sector. Yo me quedé con una duda. Estas estrategias que están usando para enfermedades en peces, mezclando las lectinas con las azúcares, ¿existen tratamientos similares en humanos?
Existe uno similar para influenza, utilizando azúcares que inhiben el metabolismo pues, de otro azúcar que ayuda a la adherencia del virus de la influenza al epitelio respiratorio. Es el único, digamos, en términos comerciales que existe. Sin embargo, en otras especies y en peces y en animales no está tan explorado. Vuelvo y digo, casi toda la investigación que tiene relación con los mecanismos de adherencia está dirigida hacia proteínas, no mucho azúcares. Y en parte tiene que ver por lo complejo de las interacciones que pueden generarse y lo claro que puedes encontrar una vía específica para poder ser intervenida. Entonces, por eso, pues de hecho esa es una de las razones por las cuales obtuvimos la patente, porque no es conocimiento nuevo, ¿sí? No se había trabajado en esta área, ni en acuicultura, ni incluso en muchas especies animales. Y en humanos, pues la que existe la mayor parte de la información fuerte con enfermedades virales. Bueno, perfecto. Álvaro, yo tengo una pregunta. Estamos en medio de una pandemia. Esta pandemia, de alguna manera, estaba advertida, o sea, era una amenaza. Virus que se transmiten por aire era una amenaza cantada por los virólogos hace muchos años. Pero así como existen estas advertencias de plagas en humanos, también obviamente me imagino que existen temores de fenómenos patológicos que pueden afectar los cultivos. La broca, pues lo mencionaste, es uno que conocemos que afecta, pero ¿qué otros miedos hay rondando en torno a las plagas que eventualmente podrían afectar los cultivos de café? Y de qué manera la biotecnología nos puede ayudar a anticipar o a prepararnos para eso. ¿Cuáles son como los mayores temores de los caficultores en ese sentido? Sí, Pablo, digamos que el ejemplo más claro de todo esto es la roya del café, que prácticamente acabó con los cultivos de café en India y en Sri Lanka, pues lo que es Ceilán, hace muchísimos años, en 1867. Finalmente la roya apareció aquí en América en 1970 y empezó a distribuirse por todo el continente y llegó a Colombia en 1983. Entonces ahí es cuando uno dice, venga, ¿qué ventaja tiene tener, digamos, una estrategia basada en ciencia? Resulta que desde 1967 Colombia empezó a hacer cruzamientos entre plantas resistentes a roya y plantas que eran agronómicamente interesantes para Colombia, y eso es un trabajo que empezó mucho antes de que la enfermedad siquiera apareciera en el continente americano. Yo quisiera ver hoy si yo voy al Ministerio de Agricultura y toco la puerta y digo, oiga, necesito que me dé dinero para desarrollar una variedad resistente a una enfermedad que ni siquiera está en América y que me va a demorar unos 10 o 15 años sacándola, si está en capacidad, digamos, el gobierno de apoyar una iniciativa de esas. Y es muy difícil, ¿no? Eso solo se logra a nivel del trabajo interno en la federación. Hoy, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de las cerezas del café, la causa un hongo, que se llama Coletotrichum cajahue, y está en este momento en África. Pero va a ser la misma historia de la roya. Uno ve año tras año que Coletotrichum va saliendo, y lo que hemos hecho nosotros ya desde muchos años fue empezar a desarrollar plantas resistentes a esa enfermedad que no existe en América. ¿Qué hemos hecho con biotecnología? Darnos la mano. Definitivamente acá hay unas tecnologías como son las secuenciaciones de los genomas, el desarrollo de marcadores moleculares, y poder entonces hoy empezar a seleccionar plantas, aún ante la ausencia del patógeno, que ya tienen el gen de resistencia, y de hecho hoy la gran parte de las plantaciones que existen en Colombia, que son unas 850.000 hectáreas, ya tienen genes de resistencia a CBD, que ojalá nunca nos toque utilizarlos, pero que uno tiene que prepararse, digamos, con mucha tiempo, con anterioridad para poder hacerlo. Hoy, por ejemplo, Colombia, por el hecho de tener plantas resistentes a la roya, que ya es una enfermedad que la tenemos acá, nos ahorra $200 millones al año solamente en aplicación de fungicidas, en que no tenemos que aplicarlos. Ahora, ambientalmente eso tiene un efecto también tremendo de no tener que liberar fungicidas al medio ambiente. Entonces yo creo que esos son ejemplos donde la constancia, el poder tener unos trabajos a largo plazo y poder utilizar, como decía Paola, utilizar tecnología de punta para poder entrar a trabajarle a los problemas y generar soluciones que son muy efectivas económicamente. Ese presupuesto de $200 millones es un presupuesto de muchísimos años de Semicafé, pero eso nos ahorramos cada año.
Bueno, qué interesante. Ese ejemplo está clarísimo del valor que tiene invertir en ciencia. O sea, al final se va a traducir en unos ahorros. Yo creo que ya para cerrar, una pregunta que tiene Jennifer Strauss para Astrid. Astrid, ¿los antioxidantes y aditivos dados a los animales de consumo pueden pasar a la cadena alimentaria humana? Pues a los humanos. Es Astrid. Astrid, ¿estás por ahí? No te estamos escuchando, debes tener el micrófono apagado. Sí, depende del tipo de antioxidantes, ¿sí? Normalmente algunos de los químicos que se suministran en la alimentación son metabolizados en hígado, ¿sí? Y finalmente en riñón. Entonces, normalmente si algunos de los animales de uso zootécnico fueron alimentados, y también esto tiene un periodo como de retiro, ¿no? Va asociado a ese periodo de retiro, pero normalmente podrían, si fueron utilizados, concentrarse en algunos órganos como el hígado. En ese sentido, en donde podrían presentarse, si se consumen, sería en las vísceras, ¿sí? Si se consumen esas vísceras, y dependiendo durante cuánto tiempo fueron utilizados esos antioxidantes en el animal. Bueno, pues yo quiero agradecerles en nombre de todos los participantes y seguramente las personas que van a ver este video luego de cuando la biblioteca lo publique en sus redes, agradecerles porque nos mostraron una conexión que no siempre es tan fácil de ver para la mayoría de personas, y es que el invertir en ciencia está conectado con el bienestar humano, el bienestar animal y además el bienestar económico de una sociedad. El trabajo de Paola de cómo saltar de estudiar esas azúcares a crear soluciones que ayudan a una industria que al final nos nos permite una seguridad alimentaria, lo mismo lo que está haciendo Cenicafé, de cómo esa investigación básica se conecta, pero en un paso con el desarrollo económico. Y lo que tú nos has contado, Astrid, también sobre esta industria, es algo que toca la vida de muchos humanos, que son sus mascotas, y cómo la biotecnología también entra allí. Creo que yo me voy feliz de verdad de haber pasado esta hora y media con ustedes, aprendí un montón de cosas y les agradezco mucho en nombre de la biblioteca que se ha dado que apostó por abrir estos espacios de ciencia en medio de una pandemia. Entonces, pues muchas gracias a todos y no se pierdan las próximas conversaciones que vamos a seguir teniendo sobre biotecnología aquí con la Biblioteca Luis Ángel Arango. No sé Muchas gracias, Pablo. ¿Quiera despedir? ¿Quiere decir algo? Sí, por supuesto, me quiero despedir, quiero agradecerles a todos por estar súper conectados. Hay una cosa que se mencionó, creo que mencionaron todos nuestros invitados, y es el poder tan importante y en el que yo estoy muy comprometida desde biblioteca, y Lorena, mi colega desde la Universidad Antonio Nariño, y es en el tema de poner en el contexto público, en los ciudadanos, estos temas, ¿no? Es tan importante mostrar para mí la otra cara de los científicos que, como bien lo dice un libro de divulgación científica muy bello que me gusta, los científicos también son seres humanos, ¿no? Mostrar esa cara tan importante y el aporte tan valioso que tienen para la sociedad. Entonces, eso digamos que es un tema muy, muy recurrente y muy importante para la Biblioteca Luis Ángel Arango, y haber tenido la oportunidad de organizar este mes entero, pasamos de una semana a un mes, de la biotecnología, es una cosa muy, muy bonita. También la posibilidad de invitar a colombianos y colombianas, fíjense, tan jóvenes como Paola, que hacen un trabajo increíble y es reconocido nacional e internacionalmente, como el profe Álvaro con Cenicafé, que es una de las tradiciones más antiguas y por las que más nos reconocen en el mundo, por el café, y trabajos como el de la profe Astrid, que seguramente van a resultar en cosas muy, muy interesantes para nuestros peludos, como dijo Alejandra Santamaría en su pregunta. Son cosas muy interesantes, son cosas de las que debemos saber. De hecho, ayer, por poner un ejemplo, tuvimos una conversación muy bonita desmitificando un poco el tema de los transgénicos, ¿no? Y haber tenido la oportunidad de conversar
con una persona que sabe realmente y nos dice, no, eso que estás diciendo no es cierto porque la evidencia nos muestra esto, o esto que estás diciendo sí es cierto, tiene ventajas, tiene desventajas. Creo que esta posibilidad es supremamente importante y seguirá siendo uno de los objetivos principales de la biblioteca y de la universidad y de los investigadores. Profe Paola, no te preocupes porque los científicos no sepan comunicar, hay periodistas como Pablo muy comprometidos en esto, instituciones como la biblioteca y la universidad de verdad comprometidos en que comencemos a hablar de ciencia mucho más nosotros, que sean estos temas los que en la mesa nos reúnan en familia. Entonces, nada, agradecerles de verdad a todos. Lore, de verdad que tú también, muchas gracias, y a todos súper invitados para lo que viene. Mañana cerramos la Semana de la Biotecnología Verde con un taller súper bonito. Consulten la página web de la biblioteca, el Facebook de la biblioteca, las redes sociales de la Universidad Antonio Nariño. Vamos a trabajar un taller aplicativos de biotecnología verde en plantas, con un taller sobre Lego, se llama Legos Construyendo Pequeños Científicos, una iniciativa también de profesores de la Universidad Antonio Nariño desde el eje cafetero, es una cosa muy bonita. Y la próxima semana vamos a iniciar con biotecnología blanca. Entonces, nada, no se pierdan los eventos, inviten a todo el mundo y ese es su compromiso, ayudarnos a que muchas más personas estén acá y muchas más personas se interesen en la ciencia. Lore, yo creo que no te resta sino despedirnos. Muchas gracias, feliz noche. Creo que han sido casi 2 horas hablando del tema de biotecnología y creo que cada vez es más apasionante y sobre todo sentir que en el país ya hay, obviamente, investigaciones de punta que nos ponen también a nivel de otros países. Muchas gracias. Paola, muchas gracias a todos. Jennifer Strauss hace un último comentario que no quiero pasar sin leerlo. Dice: Pablo, ¿se podrían hacer más preguntas a alguno de los ponentes? Gracias por la charla y los felicito desde el otro lado del planeta. Al parecer ya está conectada, quién sabe desde dónde, no nos ha dicho, pero yo creo que sí. Entonces, Pablo, tienes la tarea de, después de que se acabe esta semana, ayudarnos a comunicar estas cosas con lo que escribes y lo que haces, y nosotros vamos a tener un sitio web y vamos a ver qué posibilidades hay de pronto de que los profes vuelvan a estar con nosotros otro día, invitadísimos a estar a su casa siempre. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.